En todo este tiempo, la prensa no ha dejado de señalar los vínculos de Donald Trump con Jeffrey Epstein, y me parece muy bien, son ciertos, son concretos. La negativa del mandatario a desclasificar los archivos del caso lo han puesto en una situación delicada. Sin embargo, de manera deliberada, esa misma prensa elitista no ha hecho énfasis en otros dos individuos que, recientemente, han sido llamados a declarar al Congreso por sus vínculos con Epstein. ¿Y tú? ¿Acaso te enteraste? Nos referimos a Bill y Hillary Clinton. Para los furibundos partidarios de Trump, lo peor que hizo Hillary fue intentar promover el relato de la injerencia rusa, que al parecer habría ayudado a Donald Trump a ganar en las elecciones de 2016, lo cual en efecto era en gran medida una operación de inteligencia. Sin embargo, esto es una minucia si se lo compara con todos los escándalos y las muertes, los decesos, los sombríos fallecimientos que se acumulan paso a paso de la familia Clinton. Un matrimonio que va dejando tras de sí un tendal de cuerpos y sangre. Y aunque abandonaron la Casa Blanca hace un cuarto de siglo, 25 años, aún ostentan el poder económico y político dentro del Partido Demócrata y son, por lejos, los políticos más influyentes de Hollywood. El día de hoy hablaremos de los crímenes cometidos por esta dupla en materia internacional y de aquellas personas que no volvieron a ver la luz del sol por atreverse a desafiar su poder. En primer lugar, veamos una selección de crímenes cometidos en el gobierno de Bill Clinton. Ruth Zúñiga es una mujer peruana oriunda de Cusco. Hace aproximadamente 30 años vivió un evento sumamente traumático. Entre lágrimas recuerda cómo el personal del hospital le amarró las manos y los pies para hacerle una ligadura de trompa sin su consentimiento. Esta pobre mujer campesina aseguró haber sido amenazada por las autoridades locales para que acuda al centro de salud. De lo contrario, no permitirían la inscripción de su bebé en el registro civil. Esta historia es la de muchas mujeres peruanas que a mediados de los 90 fueron víctimas de un abominable programa de esterilizaciones forzadas promovido por el gobierno de Fujimori y apoyado por la agencia USAID, dotada de impuestos robados a los estadounidenses por Bill Clinton. El papel de Bill Clinton en esta fechoría fue evidente. No solo era el mandamás de la agencia por ser presidente, sino que durante su gestión, USAID invirtió más de $80 millones en la financiación del programa de control familiar del chino, el chino Fujimori, el autócrata peruano. Uno de los casos más aberrantes de la historia de USAID. Yo lo cito a menudo. En 1995, Alberto Fujimori lanzó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Fujimori ya era un dictador que se había realizado un autogolpe y disuelto al Congreso. Entonces manifestó que la planificación familiar era el futuro para los más pobres y evitarla sería una temeraria irresponsabilidad. Esto mismo lo pronunció en un discurso en una conferencia en Beijing, donde se aplicaba la ley de un solo hijo todavía, que fue aplaudida naturalmente por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Aquel mismo año el Congreso peruano modificó un decreto ley que vetaba la esterilización como método de planificación familiar, y entre el 95 y el 97 se esterilizó entre 200 y 300 mil mujeres campesinas, la mayoría de las cuales eran pobres e indígenas. Obligaron a mujeres fértiles a someterse a ligadura de trompas. De lo contrario, no recibían ayuda alimentaria por parte del Estado. El personal de salud fue amenazado. Si no hacían cumplir las metas, los esterilizarían a ellos. Toda la financiación de este programa vino de USAID en la era Clinton. Debido a un acuerdo entre Estados Unidos y Perú, la agencia se quedó con el control del sistema de salud peruano por completo y empezó a utilizar a Perú como un conejillo de indias de las corporaciones farmacéuticas estadounidenses. Un plan eugenésico a fines del siglo XX, cuando la mayoría de los que están viendo este video, y yo incluido, ya habíamos nacido. Fíjense cómo no se evoluciona. Estos tipos siguen siendo la misma porquería. Mientras se deshacían masivamente de los pobres, una mesa tripartita publicó un manifiesto negando las primeras acusaciones. La integraban la dictadura peruana de Fujimori,
Fujimori y las ONG feministas CMP, Flora Tristán y Manuela Ramos, que defendían el programa y trabajaban, por supuesto, afiliadas a la Planned Parenthood. Al final, como se evidenció en el capítulo anterior sobre la Fundación Rockefeller, todo esto es un procedimiento habitual e inalterable de la política exterior americana. No importa si hay un presidente pro-choice, un presidente pro-vida o las dos cosas, como Donald Trump, que prestaba la Trump Tower para conferencias abortistas en los 90s y terminó apoyando el aborto en la Argentina de Macri, pese a que en su país se vanagloriaba de velar por las dos vidas. Aunque tampoco es verdad, él retiró la prohibición federal del aborto del programa electoral del Partido Republicano en las elecciones de 2024. Y eso no es todo, pues Bill intentó fusionar al Departamento de Estado con la agencia bajo la excusa de reducir gastos, que es efectivamente lo que terminó haciendo Donald Trump. El resultado fue desastroso porque los objetivos de ambas entidades chocaban entre sí, incluso había mucha hostilidad entre los empleados de ambas instituciones. Pero luego hay que mencionar la muerte por hambruna de centenares de miles de seres humanos. Al estallar la Primera Guerra del Golfo, la ONU impuso sanciones al iraquí Saddam Hussein, que había sido aliado formal de Estados Unidos en los 80s, en este caso para que se retire de Kuwait. A pesar de haberlo hecho, Estados Unidos decidió no levantar las sanciones y por el contrario las recrudeció. 10 años antes de la nueva invasión a Irak, la definitiva de George W. Bush, la administración Clinton ya usaba el rumor de que Hussein tenía armas de destrucción masiva, a pesar de tener conocimiento cierto de que Irak se deshizo de las mismas en 1992. El gobierno estadounidense decidió recrudecer las sanciones contra el país asiático, argumentando que la dictadura de Saddam patrocinaba asesinatos en el Líbano y en el norte de Irak, que básicamente mandaba a matar funcionarios de las Naciones Unidas. If you look at the difference in the health indicators of children in the north of Iraq, where this program, the Oil for Food program, has been administered by the United Nations, and in the rest of Iraq, where it's been administered by Saddam Hussein, it's perfectly clear that he has increased the misery of his people and has blamed us for something that is no longer clearly no longer attributable to the international community. Estados Unidos no solamente prohibió las armas de guerra, sino también tecnología que supuestamente tenía uso militar, y eso incluye lápices escolares que según ellos podrían utilizarse como balas. Sí, proyectiles mortales contra las tropas de ocupación. Los efectos de las sanciones fueron devastadoras. Se calcula que más de 576.000 niños iraquíes murieron por inanición. Un funcionario de la ONU llegó a calificar la acción como un genocidio y tanto él como otros burócratas de alto rango renunciaron en forma de protesta. En 1996 ocurrió la famosa entrevista a la infame, la checoslovaca Madeleine Albright, quien se enorgulleció públicamente de sus acciones. Miren. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Por su parte, Clinton le dijo al medio Democracy Now! Que la culpa era de Hussein porque el autócrata le sobraba dinero y no lo utilizó para alimentar a su pueblo. A pesar de la justificación de Albright, las sanciones tuvieron el efecto contrario. El régimen de Hussein tenía almacenados suministros de comida que fueron distribuidos a toda la población. Esto ocasionó el incremento de su popularidad entre los iraquíes y permitió el fortalecimiento del espionaje interior. Saddam Hussein venció a los Estados Unidos en el ámbito propagandístico, pues pudo usar la situación a su favor para proyectar hacia el extranjero una imagen idílica e incluso un culto victimista a su persona. Pasemos página. Hay una peculiar canción que suena así: mi papá es un criminal de guerra, mi papá es un criminal de guerra, pueden intentar detenerlo, pero nadie tiene las agallas para llevarlo a la corte. Esta letra es de origen serbio y fue entonada en modo de burla como respuesta hacia la demonización de los serbios realizada por Estados Unidos y la OTAN. En 1995 el ejército croata lanzó la Operación Tormenta para aniquilar a la población serbia en territorio de Croacia. El resultado fueron miles de personas desplazadas y los que no lograron huir murieron de la peor manera. Estados Unidos condenó el ataque en público, pero en privado lo aplaudió.
De hecho, los soldados croatas recibieron apoyo de la administración demócrata de Clinton para llevar a cabo la masacre. Incluso el entonces presidente dio su visto bueno personal para esta ofensiva genocida en sentido estricto. En los últimos años de la Yugoslavia comunista, Estados Unidos contactó y financió a grupos croatas extremistas cuya finalidad era limpiar étnicamente al país de los serbios. La gran mayoría de estos monstruos eran seguidores de los temibles Ustallas de los años 40. No contentos con eso, en 1999 la OTAN lanzó un feroz bombardeo contra Yugoslavia bajo la excusa de destruir el poder propagandístico del corrupto dictador Slobodan Milosevic y proteger a los albano-kosovares en territorio serbio. Amnistía Internacional acusó a la organización transatlántica de cometer graves crímenes de guerra y violar el derecho internacional al no tomar las precauciones necesarias para minimizar las bajas civiles. La propaganda occidental insistía ante la opinión pública internacional que las fuerzas yugoslavas mataron a más de 3.000 personas y había un montón de cuerpos en fosas comunes. Sin embargo, el Tribunal de la Haya mandó exhumar los cuerpos y se percataron de que la cifra era mucho menor y muchos de los cadáveres no tenían nada que ver con las matanzas. Muchos medios, como Los Angeles Times, empezaron a cuestionar esta narrativa, afirmando que gran parte de las fuerzas serbias no se sobrepasaron en sus acciones e incluso dieron oportunidad a los civiles kosovares de recoger sus pertenencias y huir. La simple razón para inflar la cifra de muertos y catalogarlo como genocidio era una forma burda para la administración Clinton y la OTAN para excusar su propio accionar genocida en territorio de los Balcanes. Todo esto sucedía mientras Clinton desistió de liquidar a Osama Bin Laden, incluso teniéndolo en la mira. Sí, Bill Clinton abiertamente pudo haber matado a Bin Laden y decidió no hacerlo, y luego lo contó en la televisión. ¿Pueden creerlo? Ahora centrémonos en Hillary Rodham, descendiente de una prominente familia de esclavistas de Nueva Inglaterra. Durante la campaña de 2016, Hillary Clinton se perfilaba a ser la ganadora de la contienda frente a Donald Trump, pero para su desgracia, el heroico Julian Assange a través de Wikileaks sacó a relucir sus peores trapos sucios. Entonces, fue cuando ocurrió otro de los giros más impensados de la historia electoral americana, un escándalo de proporción similar al Watergate de Richard Nixon. El miércoles 16 de marzo, la mayor plataforma periodística de todos los tiempos, Wikileaks, sacó a la luz más de 30.000 correos electrónicos enviados y recibidos desde el servidor de mail privado de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Eran 50.547 páginas de documentos que abarcaban desde junio del 2010 hasta el 12 de agosto de 2014, revelando una lista interminable de casos de corrupción y crímenes de guerra. De un segundo a otro, Trump dejó de pedir la pena de muerte para Julian Assange. Maniqueamente, ahora lo adoraba y juraba que lo indultaría. Pero nunca cumplió. Al contrario, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, se encargaría en el futuro de tratar de matar a Assange. Literalmente querían secuestrarlo de la embajada ecuatoriana en Londres y matarlo a tiros en la calle, fingiendo un intento de fuga. Muy parecido a Hillary, que directamente quería tirarle un bombardeo con drones. Y no es broma. Todos los especialistas y los principales estrategas republicanos reconocen que si no fuera por esa obra maestra del periodismo de investigación, o para ser más claros, de filtración, Hillary Clinton habría ganado las elecciones. Tenía todo para hacerlo, de hecho terminó siendo la candidata más votada, pero la inmensa sangría de apoyos que generó el escándalo de Wikileaks para Clinton no tiene parangón con ninguna otra crisis que haya enfrentado un candidato oficialista en el pasado. Poco antes del anuncio de Pence, Wikileaks había filtrado 150.000 nuevos emails del Comité Nacional Demócrata. El ciberataque fue realizado por el hacker Guccifer 2.0 y logró piratear el ordenador personal de numerosos jerarcas del partido, desde Nancy Pelosi hasta el jefe de campaña de Hillary, John Podesta. Los archivos revelaban, entre otras cosas, que el establishment de la izquierda había saboteado la candidatura de Bernie Sanders. Básicamente que Hillary entró al puesto por la ventana, como Kamala este año. Por eso le digo al partido aristócrata, ahí nadie vota. El escándalo era monumental. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían sido humillados y los demócratas buscaban tapar las cosas con un chivo expiatorio. El hacker era un personaje creado por el Kremlin. Incluso contrataron a un forense lingüístico israelí, Shlomo Engelson, quien aseguró que Guccifer era el acrónimo de un ruso que se hacía pasar por rumano, que Wikileaks obtuvo las filtraciones directamente desde Moscú. Pruebas, cero.
Este escándalo abarca muchas polémicas que veremos a continuación. La Fundación Clinton se ha presentado como una organización altruista, pero no es más que una cloaca de corrupción y muerte. Esta cofradía ya recibía millones de dólares no solo de los superricos, sino también de múltiples gobiernos extranjeros, lo cual se presentó como un conflicto de interés para Hillary, quien iba a asumir como secretaria de Estado el segundo puesto de poder visible más significativo de Estados Unidos allá por el año 2009. La ex primera dama firmó un documento prometiendo retirarse para evitar un escándalo. Su promesa fue un saludo a la bandera, pues en su gestión pudo verse sospechosamente cómo la administración de Barack Obama beneficiaba a ciertos gobiernos, como por ejemplo el de Arabia Saudita, cuyos jerarcas habían donado generosamente a la fundación. Eso no es lo más grave. Otro beneficiado fue ni más ni menos que el enemigo número 1 de hoy, Vladimir Putin, cuyo programa nuclear fue abiertamente patrocinado por los Clinton. Miren, el 2 de diciembre The Guardian publicó todos los archivos de Wikileaks relacionados a Rusia. Tráfico de armas, enriquecimiento ilícito, protección consensuada de Putin y Clinton a los mismos mafiosos, extorsión y sobornos, maletas llenas de dinero y cuentas bancarias secretas en el extranjero. Los cables desnudaban los violines del régimen corrupto y oligárquico del cleptócrata asesino Vladimir Putin. Zar y dictador, pero ante todo, un íntimo de los Clinton, porque los Clinton, como revelaría Wikileaks años más tarde, habían contribuido a enriquecer el uranio de las armas nucleares rusas. Y Hillary, como secretaria de Estado, anunció aquel año, con bombos y platillos, el reset ruso, con el canciller de Putin, Vladimir Lavrov. Mírenlos aquí apretando el botón rojo. Más payasos no se consiguen. Wikileaks reveló cómo el Kremlin utilizaba a los capos de la mafia para donar armas a los kurdos, un pueblo musulmán que lucha por tener su estado propio en Oriente Próximo. Una medida que le cayó muy mal, más que mal, al gobierno turco. También salieron a la luz las operaciones del barco Arctic Sea, una nave manejada por delincuentes comunes que el FSB de Putin, la sucesora de la KGB, contrató para que lleven a Irán misiles S-300, cohetes, bombas inteligentes y se sospecha que hasta armamento nuclear. Por eso Putin nunca pensó en acoger a Assange como acogió a Snowden. Él también estaba interesado en que lo maten. En otro cable del Pentágono, la ex secretaria de Estado de Bush, Condoleezza Rice, aseguró que Putin tenía una fortuna de $40.000 millones escondidos en el extranjero y una empresa secreta de petróleo con sede en Suiza. Sin embargo, la administración Bush se encargó de blindar al autócrata del Kremlin de todo escándalo, y cabe preguntarse si no fue porque después de todo, Vladimir estaba prácticamente enamorado de Bush e incluso los dejó pasar por Rusia para invadir Afganistán. Estas fotos vergonzantes, patéticas, payasas que están viendo en pantalla ilustran el grado de subordinación del cachorrito ruso frente al borracho de Washington. Los archivos también mostraban que cuando Putin dejó la presidencia en 2008, se negó a nombrar a su sucesor natural, Sergei Ivanov, porque era demasiado carismático y temía que inicie una investigación policial contra él. Fue por eso que eligió a Dmitry Medvedev, una marioneta manejable, por cierto empastillada, lo que también satisfizo a sus socios norteamericanos con su amiga Hillary a la cabeza. Pero lo más exótico entre los archivos fueron las declaraciones de William Burns, el embajador estadounidense en Moscú, que desde su despacho escribió la reseña de una gloriosa boda de la élite rusa a la que asistió en la República de Dagestán. La fiesta duró 3 días y 3 noches y tuvo lugar a las cálidas orillas del mar Caspio, en la enorme casa de verano de Gazi Makayev, un poderoso jerarca petrolero y diputado local cuyo hijo contraía las nupcias. Hubo más de 1000 invitados, entre ellos celebridades deportivas, científicos, campesinos marchitos, cita literal, un luchador alcohólico llamado Bagja y un capitán de submarino de primer rango con una pata de palo. En palabras de Burns, parecía que nada interesante iba a ocurrir, pero alrededor de las 20 horas se levantó un espectáculo tan colorido como dantesco. De repente ingresaron al recinto decenas de mujahidines armados con fusiles, irrompiendo filas en un
un pasillo con sus armas en alto, dieron entrada al gran líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Vestía jeans Levi's, camiseta y llevaba cara de pocos amigos. Según Burns, era más bajo y menos musculoso que en sus fotografías. Kadyrov y su séquito se sentaron en las mesas y contemplaron un espectáculo de fuegos artificiales seguido de un baile de Lezginka, la danza tradicional del Cáucaso que interpretaron 2 niñas y 3 niños pequeños. Cuando la danza terminó, tanto Gatsby como Ramzan bañaron a los menores con billetes de $100 y dieron a la feliz pareja un regalo de bodas inusual, un trozo de oro de 5 kilogramos. Estamos hablando de las armas de una potencia extranjera rival, por tanto traición a la patria. De hecho, serían condenados a muerte si la justicia estadounidense funcionara. Este no es el único trato entre los demócratas y el nuevo zar. ¿Se acuerdan de la acusación de los demócratas sobre la interferencia rusa en 2016? Si bien el tirano del Cáucaso buscó socavar el proceso electoral, en realidad no quiso favorecer particularmente a Trump, aunque sí eligió Putin ocultar información comprometedora de Hillary. El Kremlin se guardó para sí esas pruebas para poder chantajearla en caso de que ganara la contienda. De cualquier forma, Clinton pudo zafar de la cárcel por los pelos. La investigación en torno a ella fue severamente perjudicada en los últimos tiempos de Obama, en el Salón Oval, claro, y al FBI, bueno, le dio pereza investigar a fondo, y no impidieron que los abogados de la política destruyeran las pruebas. Si bien lo anterior fue muy grave, lo siguiente es directamente bochornoso. Nos referimos al papel que jugó Clinton en Medio Oriente. Cuando estalló la primavera árabe, fue Hillary la que convenció a Obama de involucrarse en el conflicto y aseguró que Estados Unidos buscaba apoyar a las nacientes democracias y garantizar la seguridad a largo plazo. Sin embargo, todo salió terriblemente mal. Un ejemplo fue el ataque a la embajada norteamericana en Benghazi, Libia, que mató a varios soldados y al embajador Christopher Stevens. Todos los dedos apuntaron a Hillary, acusada de no haber prevenido el ataque. La intervención en Libia fue un total fracaso y el intento de las fuerzas occidentales de construir nuevos protectorados dejó a la región inmersa en una espiral de golpes de Estado y guerras civiles cíclicas. Clinton, con su cinismo característico, no mostró una pizca de autocrítica y solo festejó el linchamiento de Gaddafi. El peor legado que dejó Clinton como secretaria fue la creación de ISIS y la desestabilización de la región, cuyas consecuencias persisten hasta la actualidad. Y ahora un guerrillero de Al-Qaeda ISIS, que tuvieron 5 años preso en una base militar y, entre comillas, se les escapó, es el honorable presidente pro-norteamericano de Siria, Al-Julani. ¿Cómo la ven? Antes de pasar a lo más interesante, detengámonos en los sórdidos vínculos del matrimonio Clinton con John Diddy Combs y Jeffrey Epstein. Un 30 de marzo de 2001, prometiendo que haría una ceremonia oficial para su nuevo bautismo. En adelante sería conocido como P. Diddy. La calidad de los invitados de Combs siempre había sido elevada, pero esta vez quiso ir más lejos y demostró hasta qué punto había aprendido a dominar el arte del lobby. Pidió que el maestro de ceremonias de este paripé de bautismo fuera el mismísimo Bill Clinton. Tal como lo oyen. Y es que los Clinton fueron expertos en domesticar a las celebridades. Sí, Hollywood había sido mayoritariamente demócrata antes de ellos, pero nunca nadie logró tanta intimidad como la que pueden ver aquí con el depredador Harvey Weinstein abrazado a Hillary, o en el siguiente clip que realizaron Ben Stiller, Kevin Spacey, Sean Penn y otros famosos para la fundación. I know they say there are no bad ideas in brainstorming, but that's a horrible idea. Is it? Please don't say anything like that again. Is it horrible? Or is it the best? I'm gonna be honest with you. In all my years of public service, I have never, and I mean never, heard so many amazing ideas in one sentence. Thank you, sir. Thank you. That's what we think too. Now, I do not want any of you to leave that office until you have all those great initiatives fully mapped out and worked out. Do you understand me? There's a lock on the door. We're not going anywhere. We're on it. We We're on it, sir. Well, listen, I got to run, give this speech, but I'll check back with you in a couple hours, see how y'all doing. I'm so proud of you guys. You're my little celebrity army. Thank you, Mr. President. God bless you. Kevin. God bless America. What did I tell you about making crank calls in my office? Not to do it. Not to do it without me. You hungry? The Clinton Foundation
nation fighting global issues through business-oriented solutions. The Clinton Foundation is the best one in the world. Yeah. Yo descubrí este clip realizando mi propia investigación sobre cómo los Obama, para poder adquirir algo de poder y peso propio, imitaron a los Clinton y contribuyeron decisivamente al crecimiento de Netflix. El documental de Netflix llegó en su día a más de 600.000 espectadores y ha sido republicado nuevamente y está disponible para quien lo quiera ver. Todas estas tramas se van interconectando. Mis años de investigación redundan en que entiendo cada vez más cómo funciona esto, pero créanme, no dejo de sorprenderme. Clinton, yendo de maestro de ceremonias del bautismo de un sujeto, acusado de matar a muchísimas personas, ídolos populares, y con un comportamiento absolutamente repugnante. Pero bueno, como dice el poeta Andrés Calamaro, para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados, entre colegas. Y esta es la descripción más precisa y perfecta de la amistad que a partir de entonces cultivaron Diddy Combs y Bill Clinton. Clinton probablemente cambiará mi nombre, pero también me cambiará como hombre. Amo su estilo, es un superviviente, lo atacaron por sus pasiones y todavía está en pie, igual que yo. Sí, igualito, porque si algo iguala a P. Diddy con Clinton es que ambos son unos pervertidos seriales. Y para llegar a fichar al expresidente progresista como colaborador estelar, Diddy tuvo que acudir antes a un intermediario. Su nombre era Ron Burkle. Nacido en California en 1952, Burkle es fundador de The Yucaipa Companies, un auténtico emporio de supermercados, entidades deportivas, hoteles y tiendas de alimentos, que lo llevó a cosechar una fortuna de $1.400 millones. Conoció a Bill Clinton en 1992 cuando el candidato presidencial recorría los barrios de Los Ángeles, luego de una ola de incendios y saqueos provocados por las pandillas locales en señal de protesta. Clinton notó que solo una cadena de supermercados se había salvado del fuego y preguntó la razón. «Oh, esos son del señor Burkle. Ni el más sagaz pandillero se mete con él». Bueno, la verdad es que no solo no se metían con Burkle, sino que Burkle le había pagado a las pandillas para que, aprovechando el caos, aniquilen a su competencia. Sí, los mandó a destruir los comercios aledaños. Era un auténtico Maquiavelo a la hora de servirse de los lumpenes y pordioseros de la mafia suburbana. Lumpenes como Diddy, pero con menos IQ. A lo largo de la presidencia de Clinton, Burkle fue invitado varias veces a pasar la noche en el dormitorio Lincoln de la Casa Blanca, al tiempo que Bill fue un huésped frecuente en la mansión de Burkle en Beverly Hills. El empresario también ayudó a pagar parte de los más de $11 millones en facturas legales que Clinton acumuló por el escándalo Lewinsky. Una vez fuera de la Casa Blanca, Burkle contrató al expresidente como su asesor estrella en Yucaipa Company y así pasó junto al demócrata unas 500 horas al año viajando por el mundo a bordo de su jet privado, que tiene más historias que contar que el Lolita Express de Jeffrey. Visitaron 47 líderes mundiales y también una isla muy libidinosa ubicada en el corazón del Caribe. Naturalmente, Little St. James, de Mr. Epstein. Ya podemos entender por qué Burkle y Diddy hicieron tan generosas migas. Es que a la hora de divertirse, el californiano no se quedaba atrás en sus oscuras fechorías. No en vano llegó a ser propietario del Soho House, un club privado internacional del que han formado parte Nicole Kidman, Amy Adams o Johnny Depp, y que tiene una única regla: lo que ocurre en Soho se queda en Soho. No obstante, el club fue sede de eventos tan escandalosos que acabaron por volverse públicos, como cuando el playboy Nicholas Brooks asesinó a su novia, la diseñadora Sylvie Cachay, estrangulándola en la bañera del predio, o cuando la hija de 2 años de Jude Law y Sadie Frost fue ingresada en urgencias por ingerir una pastilla de éxtasis. Si faltaban condimentos para terminar de aderezar en el retrato a este macabro paisaje, hace unos años Burkle adquirió la icónica Neverland, el parque de atracciones privado de Michael Jackson, donde supuestamente habrían ocurrido los abusos que le achacan al artista pop, bastante más dudosos que los crímenes de guerra de Clinton y Madeleine Albright. Y si ustedes dicen, este es un detalle amarillista, ¿qué tiene que ver con Diddy Combs? Créanme
que tiene mucho que ver. Se enterarán en caso de que los Patreons me apoyen para lanzar una segunda entrega. Pero tiempo al tiempo, queda mucho por verse. En esta imagen podemos observar a Burkle, Diddy y Michael Jackson juntos en una gala de MTV en 2003. Cuando Burkle conoció a Puff Daddy, la reputación del rapero se tambaleaba. Se había salvado de la prisión, pero debía recuperar su prestigio, reconstruir su imagen imperiosamente, relanzar la nueva marca, P. Diddy, y se vio un experto en revitalizar a hombres en absoluta decadencia. Ese era Burkle, cuya generosidad había salvado a Clinton del ostracismo. De hecho, fue decisivo para una serie de jugadas que junto a George Soros permitieron a los Clinton tomar la propiedad del partido demócrata, y que cuenta el libro The Shadow Party. El lobo de Wall Street rápidamente empatizó con Diddy, lo apadrinó como su ahijado, y así el rapero no solo pudo ascender en la élite empresarial norteamericana, sino también, y desgraciadamente, impulsar sus famosas y polémicas fiestas, consolidando su trono como el rey del entretenimiento y el exceso, claro que sí, también del chantaje. En cuanto a Epstein, el expresidente aseguró en sus memorias Citizen que nunca viajó a la isla del especulador y se arrepintió de haberlo conocido. Sin embargo, Bill voló 4 veces en el avión privado de Jeffrey entre 2002 y 2003. Esto lo dijo la fallecida Virginia Giuffre en una declaración judicial. Aseguró haber visto con sus propios ojos al expresidente demócrata junto a Ghislaine Maxwell y Jeffrey cenando con 2 muchachas extremadamente jóvenes. Por su parte, el Wall Street Journal reveló que el libro de cumpleaños de Epstein del 2003 tenía un mensaje atribuido al exmandatario demócrata. Es reconfortante, ¿no es así?, haber durado tanto tiempo a través de todos los años de aprendizaje y conocimiento, aventuras y, bueno, una palabra ininteligible. Y también tener tu curiosidad infantil, el impulso de hacer una diferencia y el consuelo de los amigos. Un compañero de juerga muy especial, el infaltable Jeffrey. A finales de los 80, los vínculos entre Trump y Epstein se hicieron cada vez más intensos. En 1990, Epstein adquirió su mansión en Palm Beach, a escasas cuadras de la residencia Mar-a-Lago de Trump, y tanto en Florida como en Nueva York, ambos señores agasajaban a la clase dirigente local con veladas como solo ellos sabían organizar. En aquellos días, si no conocías a Trump o a Epstein, eras un don nadie, afirmó el famoso letrado Alan Dershowitz, que fue abogado de ambos en distintos pleitos. En el mismo artículo del Times, habló de una fiesta que el futuro presidente organizó en Mar-a-Lago en 1992, donde participaron Jeffrey, por supuesto el anfitrión, y 28 concursantes de La Chica de Calendario. La fiesta quedó registrada en las célebres imágenes, donde se puede ver a un divertido Donald gastando bromas y mirando a sus invitadas de manera lasciva. Todo esto, claro, acompañado de Epstein. Por aquellos tiempos, el controvertido especulador financiero ya dominaba la red de explotación de menores más importante de América, y Trump, que contaba con 46 años de edad, llegó a confesar en televisión sin ruborizarse que su debilidad eran las chicas muy jóvenes. No fue un desliz pasajero, puesto que 10 años después, en 2002, Trump le dijo a la revista New York Magazine que Epstein era un chico estupendo, es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres tan guapas como a mí y muchas de ellas muy jóvenes. Pero otras cosas parecen haberse tejido en esas veladas de principios de los 90. En 2015, una mujer llamada Virginia Giuffre salió a denunciar a Ghislaine Maxwell, la pareja de Jeffrey, por difamación. Su relato versaba que ella era menor de edad y trabajaba en Mar-a-Lago cuando fue reclutada por Ghislaine para proporcionar masajes y sexo al siniestro personaje. En suma, la mansión de Trump, que difícilmente lo ignoraba, habría funcionado como una plataforma de recursos humanos para los perversos planes de los Epstein, aunque Giuffre ha dicho que nunca presenció a su propietario teniendo relaciones con mujeres menores de edad. Solo se limitaba a dejar hacer y hablar de negocios con todos los involucrados. Durante el juicio de Ghislaine se demostró que Trump hizo al menos 4 viajes en el avión de Epstein en 1993 y al menos un viaje anual en el 94, 95 y 97. En aras de la ecuanimidad, cabe destacar que ninguno de esos vuelos se dirigió directamente a la célebre isla, como sí lo hizo 26 veces el expresidente Bill Clinton. Y hablando de Clinton, fue Jeff quien, en una de esas noches interminables,
Londres, persuadió a Donald de que apoyara al precandidato demócrata en las elecciones del 92. Trump, que desconocía las intrigas más íntimas de los servicios de inteligencia y también de la élite, porque lo cierto es que él siempre quiso pertenecer al estrato más alto del empresariado norteamericano, pero nunca lo aceptaron, no podía creerse que aquel lujurioso gobernador de Arkansas tuviera posibilidades reales de sortear las primarias. Pero Jeffrey lo persuadió con una sola palabra: Bilderberg. Mientras ellos se divertían en la Florida, Bill Clinton participaba en la emblemática reunión de la élite occidental en el viejo continente. En otras palabras, era el ungido del establishment. Por otra parte, Bill Clinton compartía con Donald un problema común frente a la opinión pública: sus infidelidades maritales. A los pocos días, Trump emitió un cheque para la campaña de Clinton, el primer gesto de lo que sería una larga y estrecha relación política. Finalmente hemos llegado a la sección más importante del video. Aquí trataremos los casos de las personas muy cercanas a los Clinton que pasaron una mejor vida de manera precipitada. Y empezamos con Don Henry y Kevin Ives. En la madrugada de agosto de 1987, un tren, propiedad de la compañía Union Pacific, hacía su habitual recorrido. El conductor, que luchaba contra el sueño, se percató de dos figuras en las vías cubiertas con una lona. Él creía que eran vagabundos y jaló la cadena del silbato ferroviario para espantarlos. Sin embargo, no obtuvo respuesta y, desesperado, intentó frenar el tren, pero no pudo, y la máquina arrolló a las dos personas. Al bajarse, el maquinista estaba asustado al constatar el estado destruido de los cuerpos. Los occisos fueron llevados a la morgue e identificados como Don Henry y Kevin Ives, de 16 y 17 años. Un forense estatal dictaminó que la muerte fue un suicidio por intoxicación de marihuana. ¿Pueden creerlo? Los padres, con toda razón, no aceptaron esto y consultaron con un perito tejano que dictaminó que los chicos ya estaban muertos cuando fueron hallados en las vías férreas. Aunque el caso fue cerrado como un probable homicidio, esto tampoco convenció a los progenitores. Uno de ellos, madre, de nombre Linda, aseguró que los chicos fueron asesinados porque presenciaron algo prohibido. Según un ex luchador llamado Billy Jack Haynes, los adolescentes fueron eliminados por narcotraficantes luego de presenciar cómo cargaban droga en un avión y sus cuerpos fueron lanzados a las vías ferroviarias. Haynes también habló de un político criminal que estaba furioso porque sospechaba que le estaban robando una parte del dinero narco que le correspondía como tributo. Por tanto, habría mandado a matar a los chiquillos para no dejar cabos sueltos. ¿Alguna vez escucharon el papel de Bill Clinton en el escándalo Irán-Contra? Bill Clinton era el gobernador de Arkansas, afiliado a la CIA, que necesitaba ocultar ciertos asuntitos como sus vínculos con el narcotráfico. Y entonces la Central de Inteligencia, esto en tiempos de Ronald Reagan y George Bush padre, la Central de Inteligencia le consignó una serie de tareas que tenían que ver con despejar el tráfico aéreo desde el aeropuerto de Arkansas. Irónicamente, ese aeropuerto hoy se llama el aeropuerto Bill y Hillary Clinton. ¿Por qué necesitaba la CIA de ese aeropuerto? Porque básicamente necesitaba exportar una importante cantidad de armas. De armas que serían traficadas a Irán. Precisamente en la guerra que les dije, la guerra entre Irak e Irán, donde Estados Unidos apoyaba supuestamente a Saddam Hussein, pero por debajo de la mesa le vendía armas a Irán. ¿Y qué compraban con ese dinero? Cocaína que a su vez vendían en los barrios afroamericanos de Estados Unidos, y con las ganancias exorbitantes financiaban al grupo de paramilitares nicaragüense llamado Los Contras, que combatían contra el tenebroso dictador comunista Daniel Ortega, aunque con métodos idénticos a los suyos. Lo interesante es que en la carrera presidencial de 1992, Bill Clinton tenía todas las de perder por este escándalo, donde había quedado más expuesto que el propio presidente Bush padre, que era el candidato republicano y apuntaba a revalidar su mandato. Sin embargo, dos factores lo salvaron. El primero, que un prominente empresario y donante demócrata de su campaña, Donald Trump, le presentó a un oficioso financiero, Jeffrey Epstein, que amañó una serie de papeles y fingió haberse hecho cargo del aeropuerto de Arkansas durante los años del escándalo. Por lo tanto, Jeffrey Epstein, asumiendo una multa cuantiosa, salvó de las consecuencias de sus actos a Bill y luego
Ross Perot, un candidato independiente, le arrebató una gran cantidad de votos a la derecha y con ello llegó Bill Clinton a la Casa Blanca, un parteaguas en la historia, y comenzó la era de la progresía mundial. Número 2. Vince Foster. Un 20 de junio de 1993 fue hallado muerto Vincent Foster Jr. a las afueras de Washington, D.C. Al momento de recoger el cadáver se percataron de que el difunto tenía una herida de bala en la cabeza y en su mano sostenía un revólver Colt calibre 38. Foster había trabajado como abogado adjunto de la Casa Blanca y era oriundo de Arkansas. Llegó allí con Clinton el año pasado. Según la hemeroteca, Vince, como le decían los amigos, Vince, el diminutivo de Vicente, estaba involucrado junto al presidente y su esposa Hillary en una serie de escándalos conocido como el Travelgate. Los investigadores oficiales dictaminaron que Foster se había quitado la vida con un tiro de ángulo un tanto extraño, como si se hubiera disparado en la espalda, y padecía de un cuadro depresivo. Algo característico de este caso fue un papel que las autoridades encontraron en la maleta de su auto. Aparentemente era una nota de despedida. No obstante, varios expertos caligráficos afirmaron que la nota era una burda falsificación. Curiosamente, la policía acusó al abogado de los Clinton, Bernard Nussbaum, de obstaculizar la investigación al impedirles constatar toda la documentación que había en la oficina de Foster en la Casa Blanca. El fiscal especial Ken Starr apuntó a la entonces primera dama Hillary Clinton como la mente maestra detrás del espectáculo que entorpeció la pesquisa. Además, Starr declaró que el día del siniestro, Nussbaum se reunió con la pareja presidencial para hablarles del descubrimiento de la nota. El contenido de la conversación se desconoce hasta la actualidad. C. Jim McDougal. En 1998, los tabloides de Estados Unidos anunciaron la repentina muerte de Jim McDougal en una prisión federal en Texas. Su partida fue un duro golpe para la investigación en el caso Whitewater, donde estaban involucrados directamente ¿quiénes? Los Clinton. McDougal y su esposa habían sido socios comerciales del entonces gobernador de Arkansas Bill Clinton y de Hillary Rodham. Como la pareja presidencial no había cumplido su palabra en los negocios clandestinos con McDougal, McDougal se presentó ante el New York Times y les dijo todo acerca de la trama corrupta. Cuando le preguntaron si lo hacía por despecho, lo contestó: no lo creo, esto es como un seguro de vida. Los Clinton son como tornados que recorren la vida de la gente y la arrasan. Soy solo uno de los que quedaron tras su paso devastador, pero no tengo quejas ni lloriqueos mientras viva. Muerto tampoco pudo quejarse, ¿verdad? Cuarto, John Fitzgerald Kennedy Jr. ¿Oyeron hablar de él? Seguramente recuerdan aquella imagen icónica donde un joven Bill estrecha la mano del presidente John Fitzgerald Kennedy. Bill Clinton, niño, John Fitzgerald Kennedy, presidente, y esa fue la inspiración para entrar en la política, ¿no? ¿Qué pensarían si les dijéramos que los Clinton están involucrados en la tragedia de los Kennedy? En 1999, un avión se estrelló en el Océano Atlántico, cerca del estado de Massachusetts. Entre los muertos estaba John Fitzgerald Kennedy Jr., primogénito del difunto presidente. El accidente no quedó del todo claro. Unos dijeron que fue culpa del clima y otros señalaron a Jr. por su escasa experiencia de piloto, pues había adquirido su licencia apenas 2 meses antes del fatal siniestro. Sin embargo, otros aseguraron que Kennedy tenía buenas habilidades de pilotaje y estaba más que cualificado para volar la aeronave. ¿Qué tiene que ver Clinton en todo esto? Según Stephen Gillon, John Kennedy Jr. estaba considerando postularse para el Senado de Nueva York, que había quedado vacante, e incluso para un puesto en la administración federal. Adivinen con quién chocaba, ¿no? ¿Quién tenía ganas de ser senadora de Nueva York? Y lo fue, financiada por cierto por su amigo Donald Trump, una tal Hillary Clinton, elegida en noviembre del 2000. Aunque había buena sintonía entre el hijo del expresidente y Hillary, no todo era color de rosas. En el momento más candente del escándalo Lewinsky, John Fitzgerald Kennedy Jr. envió un fax muy provocativo al presidente Clinton. Estimado señor presidente, me senté debajo de ese escritorio. Apenas cabe un niño de 3 años, y mucho menos una becaria de 21. Saludos, JK. Si bien Clinton se rió de la broma, en sus adentros no debía estar nada contento. Y todos sabemos lo que ocurre cuando se enfadan, especialmente considerando que le estorbaban las ambiciones a Hillary. Hillary lo perdonó a Bill y no lo mandó al muere
precisamente por intereses. De hecho, sabrán que House of Cards se basa en ellos. Kevin Spacey, íntimo amigo de Clinton, mírenlo aquí sonriendo con Bill Clinton, básicamente se inspiró en todas sus infidencias para construir al personaje junto a Robin Wright. ¿Y cómo le pagaron a Kevin Spacey? Con unas denuncias y una casa de brujas que casi lo meten preso, aunque fue absuelto de todos los cargos. Hay que reconocer de todas formas que muchos testigos murieron de forma sospechosa. Pero bueno, en fin. Luego tenemos a Christopher Siegen. La ira de los Clinton es muy potente, y si no, pregúntenle a él, a Christopher Siegen, quien falleció en 2021 en un aparente suicidio. Siegen era reportero de Alabama y se hizo famoso por destapar un escándalo en plena elección presidencial del 2016, ¿pueden creerlo? Había revelado una reunión secreta entre el expresidente Bill Clinton y la fiscal Loretta Lynch, encargada de investigar el escándalo de los correos electrónicos de Hillary. El encuentro se habría dado, ¿dónde? En la pista del aeropuerto Sky Harbor, porque a esta gente le encantan los aviones. Le encantan. Desafiando al peligro, incluso en Lolita Express de Jeffrey. Desafiando al peligro, Siegen llegó a publicar un libro titulado Secretos en la pista y manifestó que su obra detallaba todo aquello que los Clinton no quieren que sepas y todo lo que creen que olvidaste. A pesar de su coraje, su vida se volvió un infierno. Poco antes de morir, denunció que recibía constantes amenazas de muerte dirigidas hacia él y a sus hijos pequeños, hasta el punto también que sus tarjetas de crédito fueron hackeadas. Luego tenemos a John Lucas. En 2016, los comicios primarios del Partido Demócrata dejaron a muchas personas insatisfechas y enojadas. Wikileaks mostró la controvertida elección de Hillary Clinton como candidata, pese a que Bernie Sanders había sido el más votado. Un partidario de Sanders llamado John Lucas presentó una demanda contra el Comité Nacional Demócrata acusando a los jerarcas del partido de haber manipulado estas primarias. Un mes más tarde, su cuerpo fue encontrado inerte y sin vida por la policía y su deceso habría sido por una sobredosis de fentanilo y mitraginina. Su muerte ocurrió al mismo tiempo que la de Seth Rich, quien había trabajado en la sección de datos de la Convención Nacional Demócrata y fue acribillado a balazos en su departamento, y todas sus pertenencias desaparecieron. Muchos aseguran que Seth fue el responsable de filtrar la información de los correos privados de Hillary Podesta a la gente de Julian Assange. Una semana después se reveló que la cúpula demócrata había donado más de $98 millones a una firma de ciberseguridad privada llamada CrowdStrike. Donaron, ¿ok? ¿Coincidencia? No lo creo. Amigos, por otra parte, ¿no? Otra cosa más. ¿Se acuerdan que Hillary dijo ¿por qué no matamos a Assange con un dron? Literalmente está en los diarios. Se planteó asesinar a Julian Assange, que estaba recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, con un bombardeo de drones. Así tratan al periodismo que expone sus crímenes de guerra. Otra víctima de los Clinton fue Klaus Eberwein, funcionario haitiano que fue a parar al más allá por interferir en sus negocios en Haití. Miren, formadas en las villas miserias y llamadas quimeras, recibían armas y dinero del Palacio Presidencial. El caso más grotesco fue el asesinato del periodista Jean Dominique, abatido en su propia radio, la Haití Inter. Dominique había defendido a Aristide durante el exilio, pero horrorizado con el régimen que instauró a su regreso, comenzó a denunciarlo abiertamente. De hecho, lo acusó y con pruebas de haber descuartizado personalmente a la hija de 17 años de un supuesto delator. Durante la investigación del crimen, 2 testigos materiales fueron asesinados. Hasta la fecha nadie ha sido condenado, pero en 2014 el juez Ibikil Dabresil involucró al menos a 14 colaboradores directos de Aristide. Muerte, represión, incompetencia y culto a la personalidad. Estas palabras resumen el gobierno de la teología de la liberación. Muy parecido con lo que pasó en Cuba con los Castro, 2 alumnos del colegio jesuita, o en Nicaragua con Ortega, video muy recomendado también donde glosamos la historia del sandinismo. Es el más visto de YouTube en español. Sin embargo, la ONU y la administración Clinton miraban para otro lado. ¿Qué lado? Bueno, business are business. Pues Aristide brindó generosas concesiones a sus aliados de la Casa Blanca. Por ejemplo, el monopolio de telecomunicaciones estatal fue entregado directamente a la compañía Fusion, dirigida por los demócratas Joseph Kennedy
segundo, Mac McLarty, mano derecha de Clinton bajo su presidencia, y Marvin Rosen, expresidente de finanzas del Comité Nacional Demócrata. Asimismo, Haití realizaría una generosa donación para constituir el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales, comandado por Madeleine Albright, quien por aquellos años se jactaba en televisión de haber matado de hambre a 2 millones de iraquíes, incluyendo 1 millón de niños, con sanciones comerciales que estaban apuntadas a derrocar a Saddam Hussein. No derrocaron a Saddam Hussein, pero ella quedó de todas maneras muy satisfecha con los resultados. Más adelante, personajes como la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, el candidato presidencial peronista Sergio Massa o el presidente de España Pedro Sánchez exhibirían orgullosos su pertenencia a este organismo, financiado con las pocas monedas que lograron quitarle a los cadavéricos habitantes de la Española. En 1995, Clinton le pidió a Aristide, a través del FMI, que abra el comercio de arroz, bajando las tasas aduaneras del 50 al 3%. Así, miles de agricultores empobrecidos perdieron su tierra y huyeron a Puerto Príncipe en busca de otros empleos, ya que no podían competir con los productos americanos, principalmente del agrícola estado de Arkansas, que Clinton gobernó, donde de hecho nació, y donde él mismo y sus compinches tenían enormes pools de siembra. ¿De qué? De arroz. Ustedes dirán, bueno, son las leyes del mercado, los campesinos norteamericanos eran más competitivos. Definitivamente no. Se equivocan. La verdad es que Clinton subsidió con cientos de millones de dólares a los agricultores, especialmente a los arroceros, pues su propia familia lo era, generando ridículos excedentes para hacer dumping y aplastar de manera artificial, como si se tratase de una ingeniería, a los productores de Haití. Ya para entonces se hacía patente su obsesión por vaciar a la isla. ¿Con qué fin? Ya lo veremos. El arroz era el alimento básico para los haitianos y el de mayor y más fácil producción. Otro caso escalofriante es el del chef personal de los Clinton, hasta el pobre cocinero. Nadie se salva. Walter Shea partió de este mundo porque sabía demasiado. El deceso de Campbell guarda paralelismos escalofriantes con el de Walter Shea, chef en jefe de la Casa Blanca durante todo el gobierno de Bill Clinton. Tras su salida del poder en 1999, Shea permaneció en el puesto durante el primer mandato del presidente republicano George Bush. En 2005 dejó el cargo para convertirse en consultor de alimentos de grandes compañías y orador motivacional para escuelas de chef, pero siguió trabajando cerca de la pareja Clinton, que estaba urgida por enterarse de lo que pudiera saber de las intimidades de Bush para preparar la campaña presidencial de Hillary de 2008, que fue la primera, donde de hecho perdió las primarias con Obama. Bueno, al igual que lo que acaba de pasar con el pobre Campbell, el cocinero de Obama, Shea se ahogó en junio de 2015, mientras caminaba por las montañas Sangre de Cristo, cerca del pueblo de Taos, en Nuevo México. Fue reportado como desaparecido por primera vez por su novia, el 14 de julio, 24 horas después de que no regresase de esa caminata en el Taos Ski Valley. Por aquella época ya se desempeñaba como jefe de la cocina personal de la entonces precandidata a presidente Hillary Clinton. Shea, quien tenía 61 años de edad al momento de su muerte, había escrito White House Chef, 11 Years, 2 Presidents, 1 Kitchen, donde relató su experiencia como cocinero de la Casa Blanca durante 11 años. Hillary temía nuevas revelaciones sobre sus anécdotas personales en plena campaña y pasó lo que pasó. Se cree que el señor Campbell estaba en pleno proceso de redacción de un libro parecido. Duda alguna, meterse con los Clinton puede costarte la vida, así que como mínimo, amigos, me merezco que nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales, recompensas exclusivas para mecenas, porque si no vamos a la bancarrota. Pero bueno, como les digo, meterse con los Clinton cuesta caro. No hay duda que son una pareja muy peligrosa, y esto explica el nivel de influencia y poderío que han construido junto a Soros en el Partido Demócrata, en Hollywood, en Wall Street y en otros elementos que conforman al gran leviatán americano. Ahora, llamados a declarar por sus vínculos con Epstein, es de esperarse que siga ensanchándose la lista de personas que parten, bueno, precipitadamente, ¿no? Los invito a dejar sus comentarios y si quieren un documental sobre los Obama, también déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.
Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.